De la programación de RPP Noticias, La Voz del Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta, saludándolos en esta tarde del 2 de junio, martes 2 de junio del año 2020, el año de la pandemia. Estamos en el día 155 que se anunció una rara enfermedad en la ciudad de Wuhan, 89 días que se encontró el primer caso de coronavirus en el Perú y 79 días que estamos en cuarentena obligatoria en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con ustedes como todas las tardes. El mundo sigue en zozobra. Los casos aumentan de esta enfermedad. En el mundo ya van 6.445.434 casos hasta este momento, con 380.588 muertes en el mundo entero. Y en el ranking mundial, de los 10 primeros países del mundo, ya figura el Perú. Estamos en el puesto número 10. Primer lugar, Estados Unidos, con más de 1.800.000 casos. Segundo está Brasil, con más de 500.000 de casos. Y luego Rusia, España, Inglaterra, Italia, India, que está subiendo mucho rápidamente, Francia, Alemania y Perú. Debajo de Perú, en el puesto 11, está Turquía, luego Irán. Chile también se está acercando a los primeros 10 puestos. Chile tiene ya 108.000 casos. Pues seguimos en búsqueda del medicamento más efectivo y seguimos en búsqueda de la vacuna efectiva y disponible para todo el mundo. Mientras que eso suceda, mientras que busquemos una vacuna efectiva y disponible para todos, y mientras que busquemos este medicamento que nos pueda sacar de este problema, tenemos que ir hacia la prevención. La prevención. No hay otra. No hay absolutamente otra, señor, señora. Porque aquí el concepto fundamental que todos tenemos que entender, y no nos vamos a cansar de repetir este concepto básico, es que este es un virus que solamente se contagia de persona a persona, cuando la gente está cerca. En esas aglomeraciones, en esas situaciones en las que la gente está cerquita, hombro a hombro, allí pasa el virus. Y sobre todo, si la persona no tiene una mascarilla puesta, entonces, con más razón, el virus va a pasar. Entonces, esto lo hemos venido repitiendo ya desde hace varias semanas, ¿cierto? La distancia social, el uso de la mascarilla, y para trabajadores de la salud, el uso de anteojos, son importantes. Pero, ¿cuál es la evidencia realmente de que esto funcione? ¿Existe evidencia científica de que el distanciamiento social, de que las mascarillas y los anteojos funcionen? Porque recuerde, todo está cambiando, todo está en pleno proceso de estudio. Pues bueno, se acaba de publicar, es más, se publica el día de hoy, el estudio más grande que se ha hecho sobre este tema. Y vamos a comentarlo con un experto en salud pública, el doctor Alfonso Nino. Él es el director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y está con nosotros para comentar este estudio que se publica, en realidad ayer, se publicó el día de ayer en la revista Lancet. Alfonso, qué gusto de saludarte. Buenas tardes, bienvenido a Cuidando tu Salud. Muchas gracias, Elmer. Un placer estar en tu programa, con todo gusto, para conversar sobre estos temas que son importantes. Gracias, Alfonso. Y antes de entrar a este tema, porque tú nos ayudaste mucho a entender este fenómeno de que el Perú ya en relación a los números de casos, al número de fallecimientos, al número de unidades de cuidados intensivos que están ocupadas, ya estaba llegando a lo que se llama esta meseta. ¿Cómo van estos estudios que ustedes están haciendo con tus seguidores, Alfonso? ¿Muestran lo que nos dijiste hace 2 semanas de que estamos ya pasando lo peor de esta pandemia?
Así es. Creo que más o menos ratificamos lo que hicimos la vez pasada. Creo que ha cambiado un poco, nos colocó el número de casos que había diariamente de 6.000, 7.000. Eso tiene que ver con la variabilidad de las pruebas que ha habido, ¿no? Entonces estamos haciendo los arreglos más o menos para tomar en cuenta esto, pero más o menos la tendencia es que estamos mejorando y que progresivamente estamos ya para empezar un poco la bajada, pero no va a ser una bajada que se va a limpiar rápidamente, sino que va a ser una bajada dolorosa, ¿no? Que todavía tenemos que sufrir, pero yo creo que el concepto es que estamos mejorando, ¿no? No podemos decir que estamos en una maceta eterna. Creo que toda la evidencia que se ve, y vemos ahí, por ejemplo, Iquitos, Ucayali, que se está tranquilizando, pero otras zonas se están encendiendo, ¿no? Lo que quieres decirnos, Alfonso, no quiero poner palabras en tu boca, es que la cosa no se va a poner peor. Así es. Así es, yo creo que no se va a poner. Así es. No se va a poner peor. Ayer conversábamos con el doctor Luis Suárez Ognio, que tú lo conoces, ha sido director del Instituto Nacional de Salud, y él nos pasó también unos gráficos que muestran una manera diferente de ver lo que estamos pasando en el Perú por fecha de inicio de síntomas, ¿verdad? Porque si tú le preguntas a la gente, ¿cuándo empezó usted sus síntomas? ¿Cuándo empezó? Y registramos cuándo empezó los síntomas, ahí tenemos un buen dato porque indica que el caso es fresco, y allí nos mostraba él claramente en esta curva de que la cosa está bajando. Esa es otra manera positiva de ver también entonces este problema en el Perú, Alfonso. Sí, mira, yo creo que como tú dices, no hay cura. Estamos experimentando, invirtiendo millones las transnacionales y empresas para encontrar la vacuna, para encontrar medicamentos, millones, pero nadie está invirtiendo en la única medida que sí es útil y que está demostrado, que es la distancia física. Entonces no tiene padrino la distancia física, entonces se deja un poco a la buena voluntad de la gente, a las intenciones, pero digamos, la receta la tenemos en la mano, pero es difícil un poco de aplicar. Sí. También necesitamos a alguien que empuje este proceso, ¿no? Ya, muy bien, vamos a tomar una pausa porque quiero volver a hacerte la pregunta. Creo que no me dejé entender bien si otra manera de ver la pandemia es por fecha de diagnóstico y no por fecha de reporte de casos. Vamos a regresar con eso. Tardes de Cuidando tu Salud a través de RPP Noticias, la voz de el Perú, en esta programación especial de todo sobre el coronavirus que hemos organizado en RPP Noticias para estar bien acompañados. Gracias por su sintonía. Soy el doctor Elmer Huerta. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Alfonso Nino. Él es director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sobre un nuevo estudio que apareció el día de ayer que refuerza de que las mascarillas y el distanciamiento social son medidas importantísimas de salud pública. Pero antes quería también preguntarle, porque él fue quien nos anunció hace 2 semanas que él y su grupo de trabajo, usando un modelo matemático, habían predicho que ya el Perú estaba en la meseta, y le estaba preguntando sobre eso y nos dijo que sí, que va a ser una meseta larga y la caída va a ser muy lenta y vamos a tener todavía algunas semanas de casos, pero que ya no va a ponerse peor la cosa. Y Alfonso, quería preguntarte nuevamente que ayer estuvimos conversando con el doctor Luis Suárez aquí en el programa y él nos dijo que mirando la curva, no por fecha de reporte de casos, o sea, el día en que el caso se reporta, sino mirando la curva por el día en que se hace el diagnóstico del paciente, en que empieza su diagnóstico, también se ve una bajada muy importante, lo cual indicaría de que estamos con menos casos ya graves que van a venir. ¿Cómo ves esa manera de ver la curva por diagnóstico, por fecha de diagnóstico? Yo estoy de acuerdo con el doctor Suárez, ¿no? Yo creo que hay que ver otra mirada, ¿no? Porque a veces podemos ver, si nosotros vemos que tenemos miles de casos, pero si con tu fórmula 80-15-5, el 80% de esas personas están sanas, ¿no? Entonces me parece tétrico tener cientos de miles de personas, pero si decimos que 80% de las personas están sanas, digamos, el problema no es tan tanático, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo, hay que medir en la fecha que se tomó la muestra, ¿no? Y eso da una imagen realmente y que se acerca más o menos a lo que predijimos nosotros en nuestro estudio, ¿no?
Exacto, porque cuando se habla de casos positivos, ahí están mezclados todos, están los casos moleculares y están los casos serológicos, entonces es un menjunje en el que están mezclados todo cuando solamente decimos casos positivos, mientras que si solamente vemos por la fecha en que se hizo el diagnóstico, entonces ya tenemos un grupo mucho más selecto y esos casos son los que están bajando. Gracias, Alfonso. Ahora sí, yendo al estudio. Entonces, este estudio, que lo vas a describir en un momentito, lo que hace es reforzar algo que ya se sabía por instinto y por estudios pequeños previos, es decir, que el distanciamiento social es importante y el uso de mascarillas es importante. Descríbenos este estudio brevemente, cómo se ha hecho y por qué es importante, Alfonso. Creo que es uno de los estudios más importantes que yo he leído para ver el tema de esta pandemia desde el punto de vista social. Y creo que ha identificado como a 22,000 personas que han sido pacientes o contacto de pacientes en varios países del mundo, y es un estudio que se llama metaanálisis, ¿no? Recoger información que ha habido sobre enfermedades más SARS y ahora que hay el coronavirus. Y creo que sus resultados son importantes, y creo que en resumen diría que han hecho un estudio para ver el tema de la distancia física, la otra sobre el uso de las mascarillas y el uso de los lentes o protectores de los ojos. Si nosotros sumamos los tres resultados, a grosso modo, después lo podemos desarrollar cada uno de esos. Mira, una persona que no tenga ni distancia social, ni mascarilla, ni lentes, tiene 50 veces más las posibilidades de contaminarse. Y si usara distancia social, mascarilla y lentes, solo tendría una chance de 10% de contaminarse. Entonces, mira la diferencia que hacía. Entonces que creo que son herramientas útiles, pero hay que implementarlas adecuadamente, vigilarlas, como te decía eso. Pero yo creo que es la evidencia de algo que, como tú dices, era conocido, pero que no tenía una tangibilidad intuitiva. Entonces aquí la ciencia, y aquí es importante que estas investigaciones se reflejen en políticas públicas, también en enseñanza en las universidades, en todos los campos científicos, porque digamos son investigaciones serias y que ameritan tenerlas en cuenta, ¿no? Efectivamente, este es un grupo, como tú has dicho, multinacional. Es el esfuerzo de revisión sistemática urgente, así le llaman a esto, de COVID-19. Hicieron un análisis estadístico de 172 estudios científicos publicados en 16 países y 6 continentes sobre el uso de las mascarillas, los anteojos y el distanciamiento social. Yo creo que es muy importante, y uno de los objetivos que tienen estos programas que hacemos aquí en las tardes de Cuidando tu Salud, Alfonso, es que nuestros oyentes aprecien la ciencia, sepan cómo trabajan los científicos, cómo es que los científicos llegan a conclusiones, porque solamente cuando entendamos todos qué es la ciencia, cómo es que trabaja la ciencia, las conclusiones a las que llega, digamos, lo que acepta o lo que no acepta, es que todos podamos tener, como tú dices, políticas públicas basadas en evidencia, que son las que realmente van a funcionar. Con relación al uso de las mascarillas, Alfonso, ¿qué es lo que ha encontrado este estudio? Bueno, que tiene un factor protector y que las mascarillas protegen tanto al emisor de saliva, de tos, pero también protege a aquel que recibe esa emisión, ¿no es cierto? Entonces, al emisor para que no contagie y las personas que reciben para no contagiarse. Y lo que dice este estudio es que no han encontrado una mayor diferencia de la utilidad, pero que sí recomienda que aquellas mascarillas que tienen mayor protección, mayor tipo de capas, es mejor y debe utilizarlo el personal de salud. Pero también dice la investigación que no hay que incentivar esta creatividad que tiene la gente de utilizar una mascarilla común que tiene de todas maneras una protección. Entonces han hecho un estudio de las mascarillas que tienen 3 capas con la que tiene una capa, y ambas protegen. Lógicamente, mientras más capas tiene, mientras es quirúrgica, la famosa N50 y todo, lógicamente tiene mayor protección, pero es cara, no va a estar al alcance de todos, y ni una mascarilla simple protege de que te contamine. Pero sí recomienda que aquel que tiene tos, que estornuda, tiene que ponerse una mascarilla más segura, ¿no?
más Claro. quirúrgica la que se viene, ¿no? Pero ambas muestran que son útiles, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el estudio. Yo creo que es importante para no desincentivar toda esta cultura de la gente pobre que está haciendo su mascarilla en su casa con su máquina y que ayuda de alguna manera. Ya he mostrado esto cómo ha beneficiado para no contagiarse rápidamente, ¿no?, de este virus. Correcto. Y es más, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, Alfonso, el CDC famoso aquí en Estados Unidos, pues cambió obviamente su posición hace 2 meses. Empezó a recomendar las mascarillas para todos aquí en Estados Unidos y ellos en su página del internet lo que tienen es instrucciones para que las personas se cosan sus propias mascarillas con tela común y corriente, que como tú has dicho, este estudio reafirma que son útiles. Entonces, para resumir, las N95 y esas mascarillas son para el personal de salud, gente que está expuesta a una altísima carga viral por razón de su trabajo, y las de tela, las reusables, las quirúrgicas, esas celestitas, las podemos usar para ir al supermercado, para sacar a pasear al perro o para ir a algún lugar, digamos, a esas las podemos usar, y lo que el estudio demuestra es que son muy efectivas. Alfonso, vamos a tomar una pausa, vamos a hacer que nuestros oyentes escuchen los titulares de la hora. Cuando regresemos, quiero que nos hagas el análisis similar sobre lo que han encontrado sobre la distancia social y cuál es la distancia social más propicia que encuentra este estudio, que debe ser mantenida entre 2 personas para evitar el contagio. Regresamos, no se vayan. Cuidando tu salud, dentro de la programación todo sobre el coronavirus que RPP Noticias ha preparado para estar bien acompañados en estos días de cuarentena obligatoria, hoy día en este día 79. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Alfonso Nino, quien es director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y estamos conversando sobre un estudio que se publicó el día de ayer, en el cual se demuestra científicamente, sin lugar a dudas, después de una revisión masiva de todo lo que se ha publicado hasta ahora, de que la mascarilla funciona, y como nos ha dicho el doctor, todas las mascarillas funcionan, las N95 y esas deben ser reservadas para los profesionales de la salud, y las mascarillas incluso de tela que nos podemos hacer sí funcionan bien. Y quería preguntarle, Alfonso, ¿cuál es el uso adecuado de las mascarillas? Porque se ve en la calle gente que, por ejemplo, tiene la nariz para afuera y la mascarilla solamente en la boca. ¿Cómo debe usarse una mascarilla, Alfonso? Mira, en primer lugar quiero decirte que el uso de la mascarilla ha disminuido en el estudio de 18% a 3%. O sea, el usar la mascarilla te disminuye el riesgo de 17 a 3%. O sea, está comprobada su utilidad. Uh-huh. Yo creo que hay un tema de educación, y yo aquí quería ver el tema como médicos. Yo creo que muchos de los médicos, profesionales de la salud, enfermeras, etcétera, se han contaminado porque desgraciadamente no hemos utilizado adecuadamente los métodos de bioseguridad. Yo que he estudiado, no me acuerdo que tenía un curso de bioseguridad, y solo pensábamos que aquellos que tenían que lavarse bien las manos eran los cirujanos. Y pues nos poníamos las cosas porque no era un tema urgente. Por ejemplo, tú lo ves en la formación médica, salvo enfermería, que haya un curso sobre bioseguridad, del uso de la mascarilla, uso de la ropa. Entonces, mucha gente conversaba con enfermeras, se han contaminado cuando se desvestían, o como hacía mucho calor, no se ponían el buzo, etcétera, entonces utilizaban parcialmente. Yo creo que en una epidemia tiene que ser como un astronauta, que alguien te vista y te desvista, no puedes hacerlo tú porque te puedes contaminar. Entonces, esa cultura no ha habido. Entonces, si tú ves un hospital como el 2 de Mayo, donde entre cada paciente no hay un lavatorio para lavarse las manos. Entonces, al final pasas visita tocando a uno, al otro, utilizas un uniforme que tus mangas van chocando a uno paciente, y con ese uniforme sales a la calle, vas al restaurante, tomas el bus, los jóvenes, se nota eso. Entonces, no hemos tenido unas medidas de bioseguridad en la formación de los recursos humanos, y eso creo que es urgente. Y si Alfonso, lo que estás diciendo, perdóname que te interrumpa, lo que estás diciendo es algo muy, muy serio, importante. O sea que, aparte de que ha habido carencia quizás en muchos casos de estos equipos, y a eso se atribuye mucho de los contagios de los profesionales de salud, lo que tú nos estás diciendo es que muchos profesionales de la salud han carecido del entrenamiento para usar esos materiales. Así es.
por lo menos yo lo digo por fe. Entonces siempre han sido los más, digamos, hay dos servicios que he identificado, uno los cirujanos que siempre están y los de neonatología por los niños, pero en otros servicios en medicina ha sido muy limitado, además porque no tienen los recursos, no tienes guantes descartables, haces con la mano y te lavas el que el jabón, si hay agua. Entonces en muchos hospitales públicos no hay eso. Tú has visto eso de los servicios sanitarios, no hay agua para el baño, pero hay agua para lavarse entre paciente y paciente. O sea, hemos perdido esa cultura. Y nosotros, yo que trabajo en una universidad cerca de un hospital y vemos a los chicos que están en el hospital con su ropa y regresan, van por las calles y entonces los colores, entonces como si fuera una moda. Correcto. El uso del estetoscopio, el uso del celular, entonces estamos llevando y trayendo microbios. Entonces ahora has visto cómo está el celular, está metido en un plástico para que no tocarlo. Entonces hemos perdido este rumbo de la bioseguridad y es un tema crítico. Crítico. Muy bien, pero para que, digamos, para nuestros oyentes. Claro, hay que educar también a la población, cómo se pone correctamente. O sea, ¿cuál es el uso correcto? Tiene que tapar, o sea, las vías nasales y la vía bucal, y tiene que estar sujetado fuertemente, no puede estar suelto. Entonces tiene que estar sujetado fuertemente para evitar que la saliva, el estornudo, pueda contaminar a otras personas. Entonces, ahí es un problema. La mascarilla debe cubrir completamente la nariz y debe cumplir completamente la boca. Entonces, esa gente que usa la mascarilla y que la nariz está afuera, no la está usando correctamente, mucho menos aquellos que se la ponen en el mentón y que la boca y la nariz están afuera. Debe cubrir completamente todo. Muy bien. Vamos a escuchar la hora satelital, Alfonso, y vamos a regresar para que ahora sí nos describas, por favor, el uso de la distancia social. Vamos a regresar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estas son las tardes de Cuidando tu Salud dentro de la programación Todo sobre el Coronavirus de RPP Noticias, para que usted esté bien acompañado en estos días de cuarentena. Estamos conversando con el doctor Alfonso Nino, quien es el director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hemos hablado sobre este estudio que se publicó el día de ayer, en que se ratifica que las mascarillas, la distancia social y el uso de lentes anteojos para las personas en riesgo son muy importantes. Ya hemos revisado las mascarillas. Alfonso, dinos por favor qué es lo que ha encontrado este estudio con respecto a la distancia social. ¿Cuál es la distancia social más apropiada? Estadística, las ventajas que tiene. Por ejemplo, de 100 personas que están expuestas a un contagio, si no usan nada, se van a contaminar 13. Y si usan, una distancia de 1 metro, se van a contaminar 13. Si utilizan, si no utilizan nada, si utilizan una distancia de 1 metro, se van a contaminar 3. ¿Entiendes? O sea, si no usan nada, de 100 se van a contaminar 13. Y si yo tengo una distancia de 1 metro, se van a contaminar solo 3. Y si yo uso una distancia de 2 metros, se va a contaminar 1 persona. Entonces, la ventaja que tendría, como cambiar de 1 metro a 2 metros, voy a duplicar la protección. Entonces, sí, lo que el estudio encuentra entonces es que la distancia de 1 metro es, digamos, la mínima que uno puede guardar para tener una buena separación. 1 metro de distancia, ¿no es cierto? Sí, es. Y de 2 si metros es a 2 metros, mucho mejor, obviamente. Obviamente a 2 metros, mucho mejor. Entonces, lo cual significa, porque si uno estudia esto, Alfonso, ¿verdad? Y esto lo vemos en la vida diaria. Si estamos con una persona con la que nos encontramos en la calle, un amigo, una amiga, esa distancia es menos de 1 metro. Probablemente sean unos 70, 80 centímetros en la que hablamos con los amigos, ¿cierto? Así es. Entonces, hay algunas cosas que uno tiene que evitar. Por ejemplo, una fiesta, una reunión, un velorio, o sea, algunos eventos que pueden aumentar el riesgo del contamine. Y también hay unas cosas que están, por decir, en ámbar, que podrían ser encuentros, visitas, etcétera, que hay que mantener una cierta... Porque a veces el abrazo y todo te cuesta, ¿no? O sea, romper esta rutina que hemos tenido por años. Entonces, tiene que haber un entendimiento desde ambos, ¿no? Para mantener una distancia, un saludo protocolar, de repente una venia, algunas cosas, o una sonrisa. Creo que los ojos y la sonrisa es una manera muy importante de saludarnos, ¿no? Y romper ese esquema. Y ya cuando es, digamos, de más de 2 metros, si bien puede ser importante, pero a veces es
difícil de poder implementarla. Por ejemplo, un banco, distancia de 2 metros, hacer una cola de 2 cuadras que pueden tener. Entonces, hay que buscar algunas cosas intermedias, pero lo mínimo es 1 metro. Lo ideal sería 2 metros entre cada persona. Entonces, hay que ver, entonces, si estoy, por ejemplo, protegido con la máscara, tengo un lentes, tengo la mascarilla, entonces yo creo que disminuye el riesgo de contaminar, pero yo creo que hay que evitar estos contactos personas que sean menos de 1 metro en lo posible. Pero no ir a una fiesta, a una reunión múltiple, y digamos las otras que, como tú dices, las reuniones familiares y todo, hacerlo de manera muy frugal, muy simple, ¿no? Para no aumentar el riesgo, porque el riesgo no es solo de que te contamines, sino de que te contaminen, ¿no? Exactamente. Muy bien, entonces, digamos, en relación a las mascarillas, ya lo comentamos, el uso de las mascarillas es importantísimo para prevenir la infección, tanto para que tú la pases como que te la pasen a ti. Eso está demostrado en este estudio. Ahora, con relación a la distancia, también este estudio demuestra que 1 metro es la distancia, digamos, mínima que se debería de guardar entre persona y persona para evitar el contagio. 1 metro de distancia, y ideal sería 2 metros o más, obviamente. Y con relación a este punto psicológico que acabas de mencionar, Alfonso, mira, cuando la gente dice, como acabas de decir, ¿verdad? Tenemos la percepción de que si voy a hacer cola en el banco y van a ponerme a 1 metro de distancia, a 1,5 metros de distancia o a 2 metros, entonces voy a estar como a 1 kilómetro. Pero el tiempo va a ser prácticamente el mismo, porque el tiempo no va a depender de la distancia de la cola, de la longitud de la cola, sino el tiempo va a depender del cajero o cajera cuán rápido trabaje, porque igualitito vamos a esperar el mismo tiempo. Lo que pasa que vamos a estar más distanciados, porque daría la impresión psicológicamente de que, voy a estar a 1 kilómetro de distancia, pero igual me van a atender al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque el cajero o cajera depende de la velocidad de atención, cómo avanza la cola, ¿cierto? Así es. Y como también los que ofertan servicios tienen que entrar a una nueva tecnología, utilizar internet, ampliar los horarios diferenciados. Yo, por ejemplo, proponía que los horarios para adulto mayor, como los adultos mayores les gustan levantarse temprano, que empiece la atención adulto mayor de 7 a 10, ¿no es cierto? Y el resto de personas puede ir a partir de las 10, ¿no? Entonces va a evitar contaminar a las personas de riesgo, y también va a ayudar a que no haya mucha saturación de estas colas, ¿no? Pero que es un nuevo aprendizaje que tenemos que hacer, pero entender que poniéndome menos de 1 metro, estoy arriesgándome a que me contaminen, o yo a contaminar a otra persona que justamente puede ser enfermada haciendo una cola para un servicio que él necesita, ¿no? Exacto. Ahora, con relación a ¿los anteojos deben ser usados por todos o solamente por aquellas personas que están por su trabajo expuestas al mayor número de personas? Mira, sobre este estudio aquí, el estudio es un poco, dice, no tenemos la evidencia suficiente para poder decir que los anteojos tienen un factor protector. Como tú decías, este virus le interesa a las mucosas húmedas, ¿no? Entonces, que es en la boca, la nariz, y en los ojos, digamos, la humedad de los ojos es lo que le atrae este virus, ¿no? Entonces, la protección del lente, si bien se ha demostrado para los que trabajan en las zonas médicas, en la población hay todavía controversia en este estudio que han encontrado, pero de todas maneras se ha encontrado un factor protector, ¿no? Entonces, cómo utilizar los lentes va a bajar de 14 a 5, ¿no? No tienen la misma bajada que los otros, pero aquí en el estudio dice, mira, todavía es temprano para recordar, pero una cosa importante, que las 3 cosas ayudan. Entonces, como dije, las 3 cosas que son simples, o sea, utilizar la distancia física, el uso de las mascarillas y un lente, ayuda a que más o menos la población puede tener un riesgo de bajar de 50% a un riesgo de 12% más o menos. Entonces es importante. Entonces, y ahí cómo se plasma todo esto en políticas públicas que pueden ser útiles para la gente, ¿no? Y así ir disminuyendo esta enfermedad, ¿no? Entiendo, porque en este momento, digamos, muy pocos países, yo no he visto de ningún país que sea, digamos, obligatorio el uso de lentes. Las mascarillas sí son obligatorias, la distancia social obviamente sí es obligatoria, pero los lentes no he visto que sean motivo de que sea obligatorio, Alfonso.
No, lo que pasa es que lo que está ahora de moda en las escafandras, ¿no? Tipo astronauta que se están poniendo el personal médico, pero ya he visto que en las calles ya la gente está trabajando eso porque, digamos, el miedo, la inseguridad hace que estar protegidos, ¿no? Entonces, mucha gente que tiene recursos se compra los buzos y sus capuchas y estos escafandras, y entonces no tiene mucho efecto, digamos, real, pero un lente simple de sol podría ayudar, ¿no es cierto? Pero no es un tema que está, digamos, recomendado, ¿no? Todavía es insuficiente. Las otras dosis son tajantes, ¿no? O sea, la mascarilla y la distancia física es fundamental. Para ser más claros, ¿tú recomendarías que una persona usualmente que va al mercado, que va a pasear al perro, que salga, tenga que usar lentes? No creo. No lo recomendaría. Porque creo que eso quería lo que yo lo ayudaría más a tener nuevos hábitos, por ejemplo, del uso de las manos para no tocarse, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando llamas por teléfono, ponerte la mano en el bolsillo, entrelazar los dedos, cruzar los brazos. O sea, pues son nuevas cosas que tenemos que aprender para no tocarnos a cada rato la cara, ¿no? Pero lo que sí está súper demostrado es que la distancia social mayor de 1 metro y el uso de las mascarillas sí son importantes. Alfonso, muchísimas gracias por haber estado nuevamente en el programa con nosotros. Un saludo a la distancia. Muchas gracias, con todo gusto estar contigo. Gracias. Gracias, doctor Alfonso Nino. Él es director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces, ya sabe, señor, es importantísimo este estudio que se publica el día de ayer. Ratifica, científicamente hablando, que el uso de la mascarilla y el uso de la distancia social mayor de 1 metro son vitales para evitar el contagio por este nuevo coronavirus. Y esto es algo que usted tiene que hacer y puede hacer. Por favor, recuerde, la distancia social es importante. Eso de encontrarse con la vecinita, con el vecino, darse la mano, hola hermano, ¿cómo estás? Ya no, eso hasta que no tengamos una vacuna, hasta que no tengamos un medicamento eficaz, esas muestras de afecto, esos saludos son cosa del pasado. Por más que nos duela, por más que sea duro escucharlo, ya no estamos para besitos, ni para abracitos, ni para Carmencita, mi amor, ven para acá para darte un besito, eso ya no. A la distancia. Carmencita, quédate allí, por favor. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Chao. Hasta la próxima. Fíjese lo que nos obliga a hacer este virus. Rasgos de personalidad. ¿Se acuerda que ayer vimos con Rachel?